Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Vladimir Zafatlé, un connotado y renombrado intelectual brasileño, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sao Paulo, que es uno de los intelectuales que ha tenido una mayor participación en el último rato en los debates, sobre todo de la coyuntura, la actualidad política brasileña que tanto nos capta la atención y el interés desde todos los lugares de nuestra América y el mundo. Atendía la encrucijada en la que se está viviendo con miras a la segunda vuelta en Brasil. Estamos a una semana, menos de una semana de la segunda vuelta en Brasil entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Y, y estamos aquí para compartir, para debatir algunas cuestiones que son interesantes de abordar, no solo para el contexto brasileño, que ya es un suficiente motivo de interés, sino que para el interés de todas las fuerzas democráticas, populares, progresistas y de izquierdas de nuestra América y del mundo. Así que agradecer tu presencia acá y bueno, está abierto la conversación, el debate con Vladimir. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y ahí Héctor cuenta que somos varios acá, que se ven ustedes ahí, pero estamos varios, Sí, entonces vamos a estar aquí preguntando. estamos desde participantes de la revista De Frente y del Grupo Política Internacional del Frente Amplio eh, para conversar con Vladimir en torno a estos temas. Claro. Vladimir, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué está pasando en Brasil? ¿A qué responde el fenómeno Bolsonaro que ha generado tanto, no sé, pues, expectativas, cambios, miedo en no solo Brasil, sino que en la región? Do ponto de vista brasileño, nosotros estamos en el fin de una era histórica que llamaba Nueva República, ¿no? Que fue exactamente la era histórica pós-ditadura militar, ¿no? Esta era histórica fue caracterizada por dos grandes puntos. Uno fue una política de conciliación nacional, ¿no? Esta política de conciliación nacional fue el resultado de gobiernos que fueron un espacio digamos, de organización entre fuerzas contrarias a la dictadura y fuerzas que sustentaron la dictadura, ¿no? Todos los gobiernos brasileños fueron compostos por esas dos fuerzas, ¿no? Y de una otra parte, esta conciliación de la nueva república significó una política económica que no fue totalmente implementada bajo los auspicios del neoliberalismo, ¿no? Brasil no tuvo una política neoliberal brutal como tuvo otros países latinoamericanos como la Argentina, ¿no? Entonces, este horizonte entró en colapso, ¿no? Para cuestiones internas a Brasil, pero también el Brasil aparece hoy como un tipo de laboratorio mundial para una otra forma de extrema derecha, una extrema derecha que mistura militarismo fascista y ultraneoliberalismo, ¿no? Eu diria que este modelo não é um modelo hegemônico presente em outros contextos da extrema-direita mundial, como por exemplo em Europa, porque em Europa a extrema-direita ela é claramente antiliberal, né? Ela é uma extrema-direita proteccionista, é uma extrema-direita contrária su discurso é contrário aos interesses do capital financiero internacional, una derecha que tiene políticas sociales que vienen de la izquierda, un poco en este modelo do fascismo italiano de los años 30. ¿No? Pero en Brasil, este modelo, digamos, europeo obligó el neoliberalismo a tener una posición más al centro, ¿no? Porque no podía hacer asociaciones con la extrema derecha, ¿no? Pero en Brasil, todas las tentativas de poner el neoliberalismo al centro resultaron en fracasos electorales, ¿no?
porque la población brasileña claramente, recusa claramente las perspectivas neoliberales clásicas. Entonces, la única forma de hacer esto era asociando a la extrema derecha, pero utilizando todos los fantasmas propios de la extrema derecha, vinculados, digamos, a las células dormientes del autoritarismo brasileño, que estaban todas lá, y colocarlas, estos fantasmas, en la escena principal del político. Fue esto que se pasó. Entonces yo diría que Brasil es hoy un laboratorio mundial de asociación entre este neoliberalismo y el militarismo fascista. Y si esto pasa en Brasil, yo soy absolutamente seguro que esto será tentado en otros países, a empezar por los países latinoamericanos. Una pregunta, Vladimir. Tú has dicho en otras entrevistas que esta es una campaña irregular, una campaña que no se había visto, que tiene singularidades que tienen que ver con una reubicación de lo público, ¿no? Quisiera que te extendieras al respecto. Sí, esta es una campaña electoral totalmente alterada después del comienzo, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de una campaña donde lo principal candidato es en prisión, ¿no? Él no puede hablar, ¿no? Él no puede hacer entrevistas, él no puede participar de nada, ¿no? Una campaña donde el poder judiciario creó situaciones absolutamente alteradas de campaña. Por ejemplo, hay una ley en Brasil que las televisiones son obligadas a dar más o menos lo mismo tiempo, ¿no? Para todos los candidatos, principalmente en la segunda vuelta. Entonces, si tú haces una entrevista con uno, es necesario hacer una entrevista con el otro. Eso no se pasa más, ¿no? Eso verdaderamente no se pasa más, ¿no? Entonces, hay otras cosas muy claras, como por ejemplo, esta fue una campaña que fue una anticampaña, ¿no? Una campaña después que Bolsonaro recibió una puñalada, ¿no? Él salió del debate, él se demostró completamente refractario a participar de debates, y no fue simplemente por cuestiones médicas. Él ha declarado de manera clara: yo no quiero debatir, ¿no? Y principalmente toda la discusión fue hecha a partir de estructuras oscuras de la Deep Web, ¿no? No fue una discusión, digamos, clásica de la democracia liberal, de creación de un espacio común donde todos los movimientos de campaña pueden ser identificados, ¿no? Donde la opinión pública puede se formar de una cierta manera. Fue en verdad una campaña basada en fake news, en mentiras claramente editadas, y estructuras muy potentes, de difusión a partir principalmente de los usos de WhatsApp, ¿no? Nosotros hacemos un cálculo de más o menos 50 millones de mensajes por día, ¿no? Lo que significa que hay una estructura de Big Data que no es una estructura presente en Brasil, ¿no? No es que puede ser hecha en Brasil, lo que coloca muchas cuestiones a propósito de la verdadera estructura de esta campaña electoral, ¿no? Nosotros hemos descubierto, por ejemplo, lo pago de empresas para estas dinámicas, ¿no? Esto fue a 2 o 3 días atrás, ¿no? Que muestra verdaderamente cómo nos estamos en una otra forma de batalla. En ese escenario de una nueva forma de batalla, ¿qué oportunidad ves al pensamiento progresista o a las alternativas a este fascismo que además está asentado ahora en el fake news? ¿Cómo le oponemos algo a la difusión de mentiras directamente? No, es verdad que nosotros estábamos preparados para un otro tipo de batalla, ¿no? Una batalla clásica de política electoral del siglo XX, ¿no? Y no este tipo de batalla. Yo creo que, claro, no se puede confrontar
estas redes de fake news con otras redes de fake news, ¿no? Pero la única cosa que nosotros podemos hacer es una cosa que no se hace solamente en una semana o 2 semanas, que es un trabajo continuo y directo de cuerpo a cuerpo. Yo diría que contra esta virtualidad de redes sociales, nosotros no podemos hacer otra cosa que utilizar la corporeidad, ¿no? Pero esta corporeidad, porque ella constituye relaciones de solidaridad y de confianza, ¿no? Pero esta corporeidad, ella precisa estar presente, no apenas en sí caso, pero en un trabajo continuo, ¿no? Este trabajo continuo es la mejor contraposición a este otro tipo de trabajo. Pero para esto sería necesario una dinámica de organización política que no existe en Brasil, una dinámica de articulación entre movimientos, clase artística, intelectuales que no existe en Brasil y que no fue un objeto de una reflexión en todos estos años de la izquierda en poder. Profesor, ¿cómo se explica el hecho que gran parte de la votación que iba destinada a Lula, al entrar él en la cárcel, hayan pasado a Bolsonaro o a otros candidatos? ¿Cómo se explica el hecho de que se pasara de la figura de un hombre fuerte como Lula, una especie de padre de la patria, a una figura como Bolsonaro, que cobra el poder? Yo diría dos cosas. Primero, la transferencia de votos no es una cosa inmediata, ¿no? Y no es una cosa 100%. Nosotros conocemos muchos casos de personas que dicen, no, yo si fuese Lula, yo votaba a Lula, ¿no? Pero Haddad no es Lula, ¿no? Haddad es un otro tipo de persona, un otro tipo de figura pública, ¿no? Que no hay nada, pero nada a ver con Lula, ¿no? Entonces, estas personas, hay personas que dicen, si fuese Lula, yo votaba Lula, pero ahora yo voto Bolsonaro, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay dos tipos de electores de Bolsonaro. Mesmo tres. Hay un elector que es un elector protofascista, claro, ¿no? No sabemos exactamente cuánto, pero digamos 15%, 20%, ¿no? Y estos electores están ahora liberados para actuar, y van a actuar como milicias, ¿no? Esto será un gobierno de milicias, ¿no? Van a actuar como milicias sin ninguna confrontación con la ley, sin ninguna restricción, ¿no? Hay otros grupos que son grupos antipetistas, claro, ¿no? Que tienen un antipetismo de base, ¿no? Que hace esta situación de votar siempre contra el PT, ¿no? Y hay aún un grupo que quiere votar contra todo lo que está acá, ¿no? Que quiere hacer una recusa radical, ¿no? Y dentro del espectro digamos, de demandas anti-institucionales, solamente la extrema derecha fue capaz de organizar un campo anti-institucional en Brasil, ¿no? Esto para mí siempre fue un problema, porque sería necesario que estos deseos anti-institucionales tuviesen también una respuesta a la izquierda, pero eso no se pasó, ¿no? Yo diría también que hay una cuestión, digamos, con la identificación con Lula, ¿no? Porque Lula ha prometido porque eso es interesante. Lula fue una persona que tenía, por ejemplo, en 2010, 84% de aprobación, ¿no? Digamos, fue la persona más amada de la sociedad brasileña en todas estas décadas. No hubo uno político que fue tan aprobado en toda la historia de los sondeos, ¿no? En Brasil como Lula. Y claro, hoy hay una parte de esas personas que un día amaron Lula que lo detestan, ¿no? Y este cambio de sentimientos, yo diría que
nos podemos dar mesmo una explicación un poco más psicoanalítica, diciendo, fueron personas que se identificaron con Lula y con su fuerza, con la creencia que esta fuerza podría proteger. La figura del padre es una figura clásica, de una especie de protección, ¿no? Tú puedes quedar tranquilo porque todo lo que se pasa, yo estoy acá para proteger. Pero esta figura se demostró fraca, ¿no? Demostró incapaz, ¿no? Incapaz de sobrevivir, incapaz de garantir lo que fue conquistado, ¿no? Y la gente piensa, ¿por qué yo votaría en PT hoy? ¿No? Porque el PT no será capaz de hacer nada, ¿no? Porque mira lo que se pasa con los dos presidentes del PT. Uno fue víctima del impeachment, el otro es en prisión, ¿no? Más allá de las cuestiones, digamos, porque están en esa situación, hay un fenómeno concreto que es, ellos no fueron capaces de una manera o de otra, demostrar que ellos tienen fuerza para hacer cosas, ¿no? Entonces hay una cierta racionalidad de una parte de la población que dice, no, yo quiero un gobierno fuerte. É claro, eles vão descobrir que não se trata de um governo forte no sentido político do termo, né? Pero um governo desesperado, né? Que vai se servir de uma estrutura militar para submeter uma sociedade em conflito a um grado de violência inimaginável, né? Pero quando eles descobrirem isto, será muito tarde. Vladimir, tú analizaste recién una entrevista que mucha gente decía con Trump y dice ahora con Bolsonaro que estas frases fuertes después no se van a concretar en actitudes, que eso es ilusorio, y mucha gente asocia Bolsonaro a Trump. Sin embargo, nosotros desde el movimiento de derechos humanos le vemos más cercano a Duterte de Filipinas, y él tiene frases de apoyo incluso en el Parlamento para grupos de exterminio que ya están en acción en todas las periferias de Brasil. Y para preguntar, tú mencionas que el día de la victoria ya probablemente ya habrá una caída represiva de violencia, una escalada de violencia muy fuerte. ¿Tú ves a Bolsonaro promoviendo los grupos de exterminio? Igual lo promovieron Duterte en Filipinas. Sí, eso es bien probable, ¿no? Porque mismo su modelo de dictadura militar brasileña, que era una dictadura que daba libre curso a los grupos de exterminio, nos tenemos todas las historias de los escuadrones de la muerte, ¿no? Entonces, con esta perspectiva, porque hay una cosa diferente entre la dictadura militar brasileña y lo que debe ser el gobierno Bolsonaro. La dictadura militar brasileña no fue una dictadura que movilizó, por ejemplo, todos estos discursos extremadamente violentos contra clases vulnerables de la sociedad, como los negros, como las mujeres, como las comunidades LGBT, ¿no? Embora, claro, esto hacía parte, pero no era un elemento central de organización discursiva y de acción de la dictadura, ¿no? Pero esto es uno de los elementos centrales de Bolsonaro, ¿no? Y este tipo de discurso abre el espacio a un resentimiento muy fuerte de ciertos sectores de la sociedad que no querían ningún cambio de las formas de visibilidad social, ¿no? Son sectores que dicen, por ejemplo, yo no tengo nada contra los homosexuales, pero yo no quiero los ver. Eso que es la cuestión, ¿no? No, ellos pueden existir, pero invisibles, ¿no? Pero no reconocidos. Y como nosotros sabemos que existencia social es totalmente vinculada a reconocimiento, lo que no es reconocido no existe socialmente, es una proposición de inexistencia que los quieren, ¿no? Y esas personas tendrán libre curso para su violencia, ¿no? Entonces hay esta violencia y habrá también una violencia
más ligada a las periferias, más ligada a violencia, respuesta contra la violencia urbana, en los modelos de grupos de exterminio, ¿no? Entonces, es verdad, no se trata de un gobierno a la Trump, trata de un gobierno a la Duterte, ¿no? Mismo porque en los Estados Unidos puede tener 1 millón de problemas, pero hay una cierta autonomía de las instituciones en relación al gobierno central. Esto no existe en Brasil, no existe de todo. Dos de los principales actores que se indican como centrales en construir un escenario que hace posible la irrupción de Bolsonaro son los medios de comunicación por una parte y las iglesias evangélicas, pentecostales de distinto tipo que hay en Brasil y en distintos países de Latinoamérica. ¿Qué nos puedes decir de esos dos actores y la relación que hay entre los dos? Sabemos que al gran consorcio mediático o Globo también ya se le antepone también un consorcio mediático vinculado a la iglesia evangélica. Yo diría que la aceptación mediática de Bolsonaro fue tardiva, no fue una situación originaria, ¿no? Esto ocurrió, digamos, en la campaña electoral, cuando los medios han comprendido que lo era la única persona que podría ganar del PT, ¿no? En una batalla, ¿no? Porque ellos tentaron otras salidas, digamos, más tradicionales, ¿no? Pero el voto en Bolsonaro se mostró muy resiliente, ¿no? Porque a partir de un momento hubo un tipo de, digamos, de organización en torno de él, ¿no? Donde había las iglesias evangélicas, ¿no? Había la media conservadora, los medios conservadores, había la clase empresarial, ¿no? Había lo agronegocio, ¿no? Y las Fuerzas Armadas. Son los 5 grupos que se organizaron para dar el golpe de 1964. Que eran grupos que no estaban articulados, ¿no? Y que se articularon en torno de Bolsonaro. Y me parece que cuando esta articulación se ocurrió, ¿no? Claro, nada fue espontáneo, fue ahora, cuando ocurrió, su candidatura se transformó en la candidatura fundamental, la candidatura de la derecha brasileña, ¿no? Principalmente porque una parte de la derecha brasileña ha mostrado, nosotros no queremos más negociar, no queremos más negociación, no queremos más un gobierno de negociación. Nos creemos que ahora es posible, a través de un tipo de movilización de una parte de la sociedad contra la otra, de imponer por la fuerza, ¿no? Nuestros programas económicos. Y el vínculo ahí con la iglesia evangélica de alguna parte de los consorcios mediáticos. Esto es un vínculo más antiguo, ¿no? Es un vínculo más antiguo porque las iglesias evangélicas brasileñas son claramente ideológicas. Elas son claramente ligadas a una perspectiva política de derecha y mismo ahora de extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, nós temos agora pastores que aparecen con estos signos de arma, ¿no? Que es el signo de la campaña de Bolsonaro, una campaña cuyo signo más fuerte es una arma apuntada, ¿no? Entonces hay mismo fotos de pastores haciendo esto, ¿no? Lo que demuestra una cosa que para mí es muy clara, que no es posible a la democracia de negociar con las religiones, ¿no? Principalmente cuando ellas tienen una agenda muy clara de transformación social. Los evangélicos quieren modificar, ¿no?, la estructura de las costumbres, ¿no?, impidiendo muchas demandas, ¿no?, de transformación social. Pero siempre quisieron esto, ¿no? Pero la cuestión fue que la izquierda dejó
permitió que los evangélicos ocupasen un espacio público, un espacio político que no podría ocupar, ¿no? Entonces eso naturalizó, porque a partir de un cierto momento ellos estaban siempre lá. Por ejemplo, este tipo que era alcalde de Río de Janeiro, ¿no? Este pastor que se llama Marcelo Crivella, este pastor fue ministro del gobierno Lula y ministro del gobierno Dilma, y que ahora hace un discurso antipetista por digamos, por oportunidad, porque es necesario, ¿no? Pero la cuestión es esto demuestra al pueblo que estos actores son aceptables en el juego, lo que no es verdad, no es el caso, ¿no? Para demostrar uno de los ejemplos de eso, una de las campañas que tuvo mayor resonancia pública el último rato ha sido Escuela sin Partido, ¿no? Que está vinculado con un poco a este... Está vinculado un poco a las iglesias, pero no solamente a las iglesias, está vinculado también a... Porque yo creo que para ellos, para la derecha brasileña, que es una derecha que acepta la idea de dictadura sin ningún problema, ¿no? Porque el liberalismo brasileño es un caso aparte en el mundo, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de un país donde a los siglos XIX ustedes podían ser liberal e esclavocrata, ¿no? Liberal esclavagista, ¿no? Estas contradicciones no pondrían ningún problema, ¿no? Entonces, en el golpe de 64, los economistas eran todos liberales, Manuel Simonsen, Júnior Gudin, Delfim Neto, pero para ellos no había problema ningún de ser liberal y de trabajar para una dictadura, ¿no? Eso quiere decir, de liberalismo, en Brasil no existe nada, no hay liberales, ¿no? Hay simplemente oligarcas, ¿no? Que de una forma o de otra utilizan ciertos discursos liberales para dar una especie de vestimenta, ¿no? A sus intereses oligárquicos, ¿no? Mismo un tipo miserable de la política brasileña, de un partido que se llama Partido Nuevo, ¿no? Que es un multimillonario que se dice, no, yo soy verdaderamente liberal, un João Amoedo, ¿no? Y fue una cosa cómica, porque un jornalista le preguntaron, ok, si usted es liberal de verdad, ¿no? Verdaderamente liberal, nos sabemos que la cuestión de las libertades individuales son fundamentales. Eso, claro, sabemos que esas cuestiones de libertades individuales son basadas en una cierta idea de libertad como propiedad de sí, ¿no? Que es una idea liberal clásica. Sí. Entonces, ¿usted es a favor del aborto? No. ¿Cómo no? No hace ningún sentido, ¿no? Entonces, no, yo soy conservador en costumbres y liberal. Liberal para mi dinero y conservador por el resto de la sociedad. Esa que era la verdad. Entonces, en esta perspectiva, es claro que ustedes tienen una aceptación, una naturalización, ¿no? De esta idea que solo pueda haber gobierno en Brasil como un gobierno digamos, autoritario. En tu libro 2015, El circuito de los afectos, hablas un poco de esa necesidad de usar la corporalidad y el afecto y la afectividad de vuelta a las izquierdas. La política es un momento de individualismo exacerbado, que el discurso de la seguridad gana un apelo popular muy fuerte. En este momento hay una caravana post-apocalíptica prácticamente cruzando 3 países de América Central para intentar llegar a un refugio imaginario de Estados Unidos, y no vemos ningún periódico de izquierda del continente básicamente cubriendo eso o hablando o la lideresa. Y queriéndonos, esa solidaridad de afectividad es un concepto que fue apropiado por el cristianismo.
tú ves que una de las maneras de contrarrestar esa entrada de las iglesias fundamentalistas en la política es reapropiarse de esa solidaridad y volver a mirar a los más excluidos y acercarnos a ellos en combate a la virtualidad y el discurso de seguridad que trae el individualismo. Yo diría que nosotros debemos crear nuevas formas de solidaridad, ¿no? Y esto es un punto, un trabajo muy difícil e importante para las izquierdas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo yo comprendo esto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, podemos pensar esto a partir del problema de la subida del discurso teológico político en la política mundial hoy, ¿no? Este discurso es un discurso que es un discurso de amparo y de cuidado, ¿no? El discurso teológico, ¿no? Un discurso que insiste en una posición de desamparo, ¿no? Pero este desamparo puede tener una respuesta, ¿no? Y la respuesta es una política de amparo a partir de un tipo, digamos, de seguridad, ¿no? Que la religión tenta crear, ¿no? Y que la transformación, que la transcripción religiosa del político, ¿no? Tenta reproducir también, ¿no? Ahora, contra esto, ¿no? Yo diría que hay una afirmación del desamparo, una afirmación del desamparo como una forma de libertad, ¿no? Esto quiere decir, una sociedad que no quiere, que no acepta que su desamparo sea utilizado como miedo a ser respondido por un poder soberano, ¿no? Pero que una sociedad que comprende que debe digamos, se relacionar a aquilo que ela no puede controlar, que ela debe se relacionar a situaciones que de una manera o de otra nos colocan contra las formas de vida que nos amparan, ¿no? Eso significa una sociedad, por ejemplo, por aquí el problema del lugar, el problema de la identidad, el problema de la frontera, el problema de la espacialidad de lo social, de la funcionalidad de cada cosa, ela aparece inmediatamente como un atentado contra la libertad, ¿no? En este punto, yo diría que la izquierda debe aún crear nuevas formas de solidaridad que ela no conoce, ¿no? Ela no conoce. Por ejemplo, yo diría, mira una cosa interesante que era el concepto de proletariado en Marx. Era un concepto, una forma de solidaridad, pero una forma de solidaridad a partir de una experiencia general de disposición, ¿no? ¿Por qué disposición? No solamente disposición económica, ¿no? Recuerden de cómo Marx y Engels decía, los proletarios no tienen Estado, no tienen patria, no tienen familia, no tienen moral, no tiene lugar la reproducción material de la vida, y no se trata de dar un Estado, una familia, una moral para los proletarios, trata-se de afirmar esa disposición, afirmar esta desidentificación con las estructuras generales de reproducción material de la vida, ¿no? Porque una otra vida pueda se tornar posible. Pero eso significa que cuando esta afirmación aparece en el campo social, una nueva solidaridad puede se hacer entre personas, entre sujetos que eliminan de su horizonte todas esas determinaciones por predicación, que afirman una antipredicación radical, ¿no? Esto quiere decir que aceptan para sí mismos un desamparo estructural, ¿no? Y yo creo que esto, porque es muy interesante lo que se pasa, por ejemplo, con un sector importante de nuestras demandas de transformación, y son las demandas de reconocimiento, que son fundamentales, ¿no? Pero estas demandas, elas son muchas veces organizadas a partir de una dinámica de identidad muy clara, ¿no? Y esta dinámica de identidad ela é que devemos lutar pelos lugares de habla, ¿no? ¿Ya habla? La habla de habla, sí. Para mí esto siempre fue
Impresionante, porque esto es la proposición liberal por excelencia. Lo liberalismo que va a decir, yo no puedo hablar que por mí mismo, ¿no? Yo no puedo hablar que por lo que yo represento, ¿no? Por los tipos de predicados que yo tengo, ¿no? Pero si esto es el caso, mira, lo liberalismo ha ganado la batalla, ¿no? Porque quizás la cuestión interesante para una política de transformación sea, nosotros queremos no lugares de habla, pero hablas sin lugares, ¿no? Hablas que pueden crear una implicación genérica, donde todos, no importa aquí, de una manera o de otra, se transmigran en otro, creando una sociedad de transmigración continua, de cambio continuo, ¿no? Una sociedad donde, digamos, los esclavos espancados y muertos pueden se encarnar en los profesores universitarios blancos, donde las travestis asesinadas pueden se encarnar en los trabajadores operarios, una sociedad de plasticidad brutal, ¿no? Y esto es una condición fundamental para la reconstitución de otro tipo completamente diferente de solidaridad que nosotros no tenemos hasta ahora. Una pregunta, Vladimir. ¿Qué rol consideras tú juega en lo que está ocurriendo en Brasil el concierto geopolítico, considerando que el Estado brasileño en algún momento se aventuró con un proyecto como el BRICS, y cómo hoy día Estados Unidos mira hacia América Latina y encuentra en Michel Temer a uno de sus principales aliados? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, muchos han sostenido que el avance del fascismo también tiene que ver con una responsabilidad o con una autocrítica que ha de ser necesaria de parte de la izquierda. ¿Qué piensas tú también acerca de eso? ¿Hay efectivamente esa responsabilidad? ¿Es tal como se ha entendido hoy por la derecha un asunto que tiene que ver con una apuesta autoritaria, o en realidad sigue por otro derrotero ese asunto? No, yo creo que hay hoy claramente una internacional conservadora, ¿no? Lo que se pasa en Brasil no se pasa solamente en Brasil. Mismo la estructura del discurso del sistema de derecha es una estructura de discurso que nosotros encontramos en casi todos los países del mundo, ¿no? Las estrategias son también estrategias muy semejantes a un comité conservador hoy, ¿no? Esto es claro, ¿no? Entonces, la cuestión, yo no sé si exactamente el problema de la influencia de los Estados Unidos, ¿no? Pero porque mismo los americanos están se confrontando, se debatiendo contra esa regresión conservadora radical, ¿no? Es claro que hubo interferencias norteamericanas, como hay interferencias norteamericanas en todos los lugares del mundo, ¿no? Como lo ha dicho, los Estados Unidos es un país que puede grampear, enchufar los celulares de Angela Merkel, ¿no? Que es su gran aliada. Entonces, pero mi cuestión es, porque esto se vincula a tu cuestión de la autocrítica, es que cuando nosotros hablamos sobre esto, ¿no? La izquierda, y principalmente la izquierda latinoamericana, tiene esta tendencia miserable de decir, no, todos los problemas son los americanos, ¿no? Porque los americanos son interviniendo acá, interviniendo allá, ¿no? Y la cuestión de no, los problemas no es los americanos, porque esto es los modus operandi natural, ¿no? El problema es porque no tenemos fuerza contra esto. No tenemos fuerza contra eso porque nuestra experiencia de gobierno ha tenido problemas extremadamente graves que nunca fueron objeto de una mísera autocrítica. Esto yo creo que es un error político mayor, ¿no? De creer que una autocrítica es una expresión de fraqueza, cuando esto es en verdad la expresión más importante de fuerza, ¿no? Porque tú puedes, después de una verdadera autocrítica, tú puedes hablar con tus electores de otra manera, tú puedes obligar a tus electores a
a olvidar certas coisas, né? Para falar com outros que não são tus eleitores, poderiam ser, né? Tu pode dizer algo do tipo, escuta, nenhum grupo, nenhum partido, nenhum movimento é capaz de reconhecer seus próprios erros, né? Nós sabemos, houve erros graves, isto, né? E nós podemos modificar nossa ação a partir da internalização da consciência dos erros, ¿no? Que é uma coisa eu nunca compreendido porque em política isso é uma coisa tão dramática, porque isso é uma coisa absolutamente trivial na vida de toda a gente, né? E no caso brasileiro isso seria absolutamente necessário. Eu me recuerdo quando eu falava disto, né? Houve debates onde me qualificaram de stalinista. ¿Por quê? Porque os stalinistas faziam a autocrítica do outro, né? Diziam, eu vou fazer tua autocrítica, né? Lo que é, sim, compreende isso? Uma coisa completamente absurda, né? Em verdade, eu, entanto que professor de filosofia, eu me recuerdo que o conceito de Selbstkritik era um conceito muito mais antigo que o conceito que os stalinistas, né? É um elemento fundamental da reflexividade da razão, né? Não é possível não aceitar isso. E no caso brasileiro houve problemas com corrupção que foram problemas reais, não foram invenções dos meios, né? Houve problemas com o modelo econômico que teve limite muito claro a partir de certo momento, e houve problemas políticos graves, né? Não houve nenhuma transformação da estrutura política que seria absolutamente necessária desde o começo do governo, né? E vocês não encontrarão quase nenhuma discussão na esquerda brasileira, principalmente vinculada a lo que foi o governo, sobre estes 3 pontos. A propósito de la autocrítica, me gustaría preguntarte la mirada que puedas tener sobre el problema del neoestructuralismo y vinculado a la situación de desamparo de las poblaciones en sus territorios. Una de las críticas que se hace es del ecologismo y el indigenismo a la izquierda, justamente haber perpetuado la globalización neoliberal que fragmenta y destruye los lugares. La conciencia ecológica de la izquierda brasileña es una cosa del orden de la catástrofe. Es una ausencia absoluta, pues absoluta, de problemáticas ecológicas en un país donde la ecología es una cuestión absolutamente central, ¿no? Porque hay toda una lucha con el agronegocio, porque es nuestro sector de exportación más importante, y hay ciertos sectores que son los más importantes del mundo, el comercio de carne, por ejemplo. Brasil es el más grande exportador de carne del mundo hoy. Entonces hay cuestiones ecológicas extremadamente graves, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos un accidente ecológico de una usina, San Marco, ¿no? En los estados de Minas Gerais, que ha destruido todo el medio ambiente, todo de una manera brutal. Ninguna persona fue en prisión, ¿no? No hubo ninguna discusión real, mismo de entre los políticos ecologistas, ¿no? Que serían los políticos ecologistas. Y yo creo que esto es un poco el resultado, que la izquierda brasileña, ela aún en larga medida, ¿no? Hay casos diferentes, pero ellos no son capaces de imponer una agenda ecológica clara a los actores políticos. Es una izquierda en larga medida extractivista, ¿no? Con un concepto de desarrollo, ¿no? Con un concepto de desarrollo pre-movimientos ecológicos, ¿no? Pre-movimientos ecológicos. Nosotros sabemos que una perspectiva de transformación hoy no puede ser otra cosa que una perspectiva de lucha de igualdad social, de constitución de poderes populares, ¿no? De soberanía popular y de ecologismo radical, ¿no? Este punto no se debate, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, quizá el hecho de que la población que vive afectada por este tipo
extractivismo y destrucción de su territorio, la sensación de desamparo es mayor, ¿no? Absolutamente. Hay espacio que venga un pastor evangélico y diga, yo te cuido. Pero la cuestión es, nosotros fuimos capaces de exterminar estas poblaciones, ¿no? Hoy nosotros tenemos, yo creo, 200.000 indios, ¿no? Teníamos 3, 4 millones, ¿no? Fue un genocidio absurdo, ¿no? Estos indios, ellos no, digamos, la conciencia social de lo deber de, digamos, de comprender ellos como una clase vulnerable, una clase subalterna, existe muy poco, ¿no? La representación indígena al Parlamento hay uno, ahora, solamente uno, ¿no? No hubiera antes, no hubiera ninguna representación, ¿no? Y eso es una cosa interesante, porque se trata, es una parte de la idea brasileña de desarrollo. Esa idea consiste en decir, acá era un espacio vacío, no había nada, ¿no? Entonces, fue los colonizadores, fueron los inmigrantes que construyeron su país, ¿no? Los inmigrantes europeos, de toda la gente, los colonizadores construyeron. Porque no tenía nada. Porque no era como en México, ¿no? Con los aztecas, que tenían grandes estructuras tecnológicas. Teníamos indios que tenían estructuras técnicas absolutamente primarias, ¿no? Y hay todo un trabajo de degradación, ¿no? De los sistemas de pensamiento de las comunidades amerindias, ¿no? Y para nosotros mismos, para los intelectuales, fue una sorpresa descubrir con trabajos como, por ejemplo, de antropólogos como Eduardo Viveros de Castro, la complejidad de formas de pensamiento que nosotros no conocíamos. Porque, claro, no conocíamos, no es porque éramos tontos, ¿no? Porque había verdaderamente una política de olvido, ¿no? Una política de desaparición, ¿no? Política que no es solamente la desaparición física, es también la desaparición simbólica, es también la transformación de la complejidad en una estructura meramente folclórica, en un sentido más miserable del término, ¿no? Entonces, para cambiar esto, yo diría que debería haber mismo una reconducción completa de cómo nosotros tratamos, ¿no? Sus formas de pensamiento y sus formas de vida. Esta política de olvido hace con que toda la población no la conoce. Una pregunta, Vladimir, entiendo que ya vamos a cerrar, ¿cierto? Al respecto hay una figura que es fundamental en las sociedades modernas, por lo menos, que es la figura del intelectual, de los intelectuales. En Brasil nosotros en este contexto, bueno, sabemos que es una sociedad donde existen grandes universidades todavía vinculadas al Estado, ¿no? Sin embargo, hemos observado pocas voces intelectuales, digamos, sobre todo en esta última etapa, muchas más, pero no es fácil identificar esta voz intelectual implicada, ¿no? Como uno lo identifica durante el siglo XX, ¿no? En la cultura brasileña, y que intelectuales muy relevantes para toda América Latina y para el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cuál es el lugar de los intelectuales hoy día en este contexto? Pero yo creo que eso no es un problema solamente brasileño, es un problema global, ¿no? Yo creo que la política fue global, y los resultados también, ¿no? Yo tendría una hipótesis, yo creo que esto es un poco el resultado de mayo de 68, una contrarrespuesta, ¿no? Una contrarrevolución, ¿no? Porque en mayo de 68 fue la primera vez en la historia donde la universidad apareció como un espacio social fundamental de sedición, ¿no? Cuando este modelo de integración de la Universidad Humboldtiana, ¿no? Que integraba a los intelectuales que en el primer periodo revolucionario, como la Revolución Francesa, fueron una parte importante de la revolución, este modelo entró en colapso, ¿no?
porque la universidad no era más un espacio de integración de los intelectuales, era un espacio de sedición social, ¿no? Entonces, pero ¿cómo anular esto? ¿No? Hay dos maneras: cerrar las universidades, no es posible. Hay una otra manera que es integrar la clase intelectual, ¿no? Como una de las clases más favorecidas por los procesos de globalización, ¿no? Y fue esto el caso, ¿no? Entonces nosotros fuimos sometidos a un sistema de rankings internacionales completamente demente, completamente débil, ¿no? Que no tenía ninguna racionalidad, ¿no? Pero había una promesa. La promesa es: si nosotros nos sometemos a esto, nos poderemos aparecer como, digamos, la nueva clase de consumo de las benesses globales, ¿no? Del capitalismo. Entonces, todos los profesores hoy tienen, yo voy a hacer una conferencia en Croacia en 3 meses, entonces ya todo será pago, habrá una buena cena, ¿no? Habrá personas interesantes a conocer. Entonces nosotros fomos bien integrados, ¿no? Cooptados de manera fuerte, ¿no? Y uno de los resultados fue: para esto es necesaria una profesionalización de la universidad. Y la profesionalización significa que toda esta dimensión de acción pública desaparece, ¿no? Esta acción pública que hace de la universidad, que no hace de la universidad un espacio aislado de la sociedad, pero un espacio de tensión en el interior de la sociedad, desaparece. Mismo la lengua que nosotros utilizamos, ¿no? Esto es un caso muy interesante, porque en Brasil eso es más grave, ¿no? Porque nosotros hablamos una lengua que no hay persona que habla, ¿no? Solamente 2, 3 países del África, Portugal y nosotros, ¿no? Entonces, Timor-Leste, ¿no? Entonces, ¿qué se pasa? Digamos que yo empiezo a publicar todas mis cosas en inglés, ¿no? La población de mi país va a pensar: pero esto es ¿hablan con quién? Sí. Hablan entre ellos, ¿no? No hablan con nosotros, ¿no? Es un poco una regresión al modelo de la universidad que hablaba latín, ¿no? Sí. Entonces, es claro que hay un proceso de aislamiento de la universidad, y la universidad ha aceptado este proceso, ¿no? Y lo peor para mí, ha aceptado muchas veces con un discurso que parece un discurso de humildad, pero un discurso de cobardía, ¿no? Un discurso de: no, pero nosotros no podemos hablar por otras personas, no podemos ser dirigistas una vez más, entonces debemos dejar a las personas hablar. Enquanto yo estoy en casa, ¿no? Haciendo mi archivo, estoy en casa viendo las cosas por el Facebook, ¿no? Postando una cosa acá, otra cosa allá, ¿no? Bueno, Vladimir, te agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. Muy interesante la conversación. Nosotros ya veníamos de antes siguiendo un poco algunas de tus intervenciones públicas del último rato, que sabemos que has tenido una agenda muy activa en torno a la coyuntura brasileña actual. Y bueno, sabemos también que vuelves en 1 hora más a Brasil. Te deseamos, no solo a ti, sino que al conjunto del campo progresista, popular, social, de izquierda en Brasil, mejor de los escenarios posibles de aquí en adelante. Sabemos que el resultado el domingo ojalá sea incierto y haya posibilidades de un repunte, pero más allá de lo que pase el domingo, sabemos que es un inicio, una nueva etapa, tal como tú lo has reseñado en varios de tus comentarios. Te queremos hacer un regalo. Gracias. El programa del Frente Amplio, Perfecto. que fue construido de manera participativa. Aquí muchos de nosotros participamos del proceso participativo que dio lugar a ese programa. Y nos mantenemos siempre atentos y disponibles para comunicar no solo tus trabajos y tus intervenciones y las de los intelectuales, las y los intelectuales brasileños en torno a la hora actual, sino que para
para seguir uniendo lazos y comunicando las realidades de los distintos países de nuestro continente.